¿Sabías que la música no solo se canta, sino que también se vive y se siente? Estos pedagogos y pedagogas del siglo XX y XXI lo entendieron a la perfección, ya que la música para ellos no era solo notas, sino que también identidad, cultura y movimiento, demostrándose así que la música es una experiencia integral que es capaz de transformar vidas. Hoy presentamos Pedagogía en un minuto. Emil Jacques Dalcroze fue un pedagogo y músico austriaco revolucionario para la pedagogía musical, ya que afirmó que el cuerpo era un instrumento musical en sí mismo. Su filosofía se opone al aprendizaje mecánico y busca un enfoque más vivencial, aprendiendo la música a través del movimiento, la conciencia corporal y la improvisación, convirtiéndose así la música en una experiencia vivencial que combina cuerpo, mente y emociones. Los principios de Dalcroze incluían reconocer el cuerpo como instrumento, desarrollar la motricidad, desarrollar también el oído interno a través del movimiento, usar el espacio adecuado y con una energía propia, además de fomentar la improvisación y la creatividad. La metodología de Dalcroze permitía fusionar música y movimiento, y esto le permitía al cuerpo interiorizar ritmo, melodía y armonía. Se basaba en 3 principios básicos: la rítmica, el solfeo corporal y la improvisación, permitiendo así al cuerpo interiorizar los recursos musicales antes de analizarlos teóricamente. Para esto, Dalcroze utilizará materiales didácticos auxiliares como cintas, pelotas, cuerdas, pañuelos, incluso también instrumentos de percusión como claves, crótalos, cajas chinas, entre otras cosas, y así poder expresarnos y fomentar la creatividad a través de actividades como esta. Kodály fue un pedagogo y músico que revolucionó la metodología y educación musical al mezclar sus 2 pasiones, pedagogía y música popular, bajo los principios del desarrollo y el estudio científico de la evolución de los niños. Su propuesta parte de lo más natural, que es la voz humana, parte del canto para conectar a los niños con las canciones populares y así unirlos con sus raíces y con su cultura. Además, introdujo los conceptos del solfeo relativo con el famoso do móvil y además de la fononimia, donde cada nota se asocia con un gesto propio. Así se combina el trabajo de mente, cuerpo y oído. Para él, el aprendizaje musical comenzaba en el hogar y luego se consolidaba en la escuela, pero debía ser dinámico, un juego para todos y accesible para todo el mundo sin perder la calidad. A través de las canciones populares, el solfeo relativo, la fononimia, los juegos lúdicos y las actividades rítmicas conseguía el aprendizaje integral de los niños con actividades como esta. Porque para él, sin música, las personas nunca estaban formadas completamente. Para Edgar Givens, la música es una experiencia que debe vivirse antes de analizarse. Él compara el aprendizaje de la música con el de la lengua materna, ya que al igual que este, primero se canta y se escucha, luego se comprende y finalmente se escribe. Su método era gradual y vivencial, es decir, que él proponía ejercicios con los que se pudiese experimentar el ritmo, el sonido y el movimiento antes de empezar a introducir la teoría. Su objetivo era desarrollar la sensibilidad, la audición interna y la memoria auditiva, haciendo que la música fuese agradable para todos. Entre los materiales didácticos que lo utilizaba encontramos la voz, los sonidos del entorno, los movimientos corporales y partituras sencillas de 2 a 5 notas. Willens diseñó un pentagrama de 11 líneas con el objetivo de facilitar la lectura musical de sus alumnos. Entre sus actividades más utilizadas en clases podemos encontrar los dictados rítmicos con movimiento corporal y el canto de melodías sencillas con pocas notas. Karl Orff veía la música como un medio integral vital para el desarrollo de cualquier niño más allá de lo técnico. Su filosofía se basaba en la creatividad, la expresión corporal y la participación activa, promoviendo los valores de la alegría, la autoestima y la participación grupal. Su método de enseñanza incluye el canto, el movimiento, el lenguaje corporal, la percusión corporal y también el lenguaje hablado. Los materiales que él utilizaba en sus clases eran accesibles para los niños y fáciles de utilizar. Tenemos de ejemplos el xilófono, el metalófono, las maracas, los tambores, las canciones y poemas rítmicos o incluso juegos que combinaban el movimiento con la música. Entre sus actividades destacan la caminata rítmica, donde los niños siguen un patrón marcado por palmas o tambor y luego inventan sus propios ritmos. Por último tenemos la creación musical, en la que los niños deben crear su propio patrón rítmico y todos estos se combinan en una canción creando una canción grupal. Así se fomenta la actividad en grupo y la creatividad.
Suzuki, violinista y pedagogo japonés nacido en 1898, revolucionó el panorama musical con su método Suzuki, también llamado educación del talento. El método busca formar no solo músicos, sino personas sensibles y felices. Por ello, recomienda empezar desde muy temprano con la escucha, la repetición y la imitación de la música para así poder formar buenos músicos. Además, en este método es muy importante el papel de los padres como profesores del hogar, alternando clases individuales y colectivas para fomentar la cooperación. Entre sus recursos incluye las grabaciones de calidad, las cintas de acompañamiento con piano, las famosas Practice With Me y un gran repertorio muy cuidado para instrumentos como flauta, violín o piano. Además, también introduce la tonalización, que son ejercicios para lograr un sonido bello en los instrumentos. Las actividades reflejan todo esto. Escuchar antes de tocar, practicar todos los días en casa, repetir piezas ya aprendidas y participar en conciertos periódicos y en clases grupales. Violeta Gemsi de Gainza, pedagoga argentina y presidenta honoraria del FLADEM, concibe la educación musical como un proceso integral y humano para construir personas creativas. Para ella, la pedagogía debe adaptarse a los cambios sociales y culturales, evitando siempre la rigidez de los modelos tradicionales y volviendo a la esencia práctica de la música. Su enfoque metodológico apuesta por una educación práctica, centrándose siempre en la experiencia musical directa antes que en la teoría. Violeta reconoce la influencia de los grandes pedagogos del siglo XX, como los que hemos hablado anteriormente, pero también defiende que es necesario un cambio con nuevos paradigmas en el siglo XXI. Diferencia entre producciones que son creaciones individuales y modelos que son más colaborativos, como los tecnológicos, los étnicos y los ecológicos. Entre sus materiales destacan los cancioneros populares y folclóricos escritos junto a Guillermo Graetzer, el instrumental Orff y canciones de otros músicos como George Shelf o Murray Schafer. También valora los modelos espontáneos como juegos, danzas étnicas o algunos bailes típicos latinoamericanos. Las actividades que propone incluyen juegos creativos en la infancia, participación en coros y orquestas, la improvisación como forma de resiliencia, el uso del folclore como identidad cultural y prácticas colectivas que integren la improvisación y la colaboración en equipo. Lucy Green, investigadora inglesa, concibe la educación musical desde una mirada sociológica y crítica, integrando la música con género, inclusión e ideología. En su teoría del significado musical, Lucy Green distingue entre lo inherente, es decir, las relaciones internas del sonido, y las delineaciones, es decir, las connotaciones sociales y culturales. Para ella la música nunca es neutra, pues puede reproducir desigualdades de clase y género, pero también abrir espacios de igualdad y autonomía. Su metodología se nutre de pensadores como Bourdieu y Marx. Además, analiza cómo el currículum escolar sobrevalora la música clásica y propone estudiar a los músicos populares por una metodología más informal. Escuchar de oído, reproducir canciones y el método de ensayo-error y más métodos por el estilo. Defiende una pedagogía crítica, donde el docente debe acompañar y cuestionar los valores que legitiman desigualdades. Entre sus aportes destacan algunos libros, además de guías prácticas para llevar estas actividades al aula. Sus actividades incluyen dejar que el docente escoja la canción, aprender piezas completas, integrar comprensión, interpretación, improvisación y composición, y contribuir a la cooperación y la motivación con el docente como guía flexible. Cada pedagogo nos enseña que la música no se limita al aula ni al pentagrama, sino que también es voz, arte, cultura y sociedad. Aprender la música es aprender a ser humanos sensibles y creativos. Para nosotros, las que más nos han gustado han sido Violeta Gemsi de Gainza y Lucy Green, ya que cogen todo lo mejor de los pedagogos anteriores y le dan un toque más moderno. ¿Y a vosotros quién os ha gustado más?